Verlo actuar es una de las mayores experiencias por la que cualquier ser humano debería pasar. Y no alcanzan los premios para agradecer, para reconocer cada una de sus interpretaciones. Hoy, en Dímelo Tú, tenemos el lujo de recibir al gran actor, dramaturgo y director Julio Chávez. Bienvenido, Julio Chávez. Gracias. Como siempre, un placer tenerte. Bueno, sos muy amable. Porque te quiero, porque sos un tipo tan talentoso, tan trabajador, Gracias. tan ético, tan serio. Y la verdad que te admiro muchísimo. Bueno, me encanta tenerte, me parece que es enriquecedor siempre. Bueno, para mí la charla ya estuvo muy bien. Me Podemos tengo que terminarlo, ir. porque tengo miedo, ¿viste? ¿De qué te voy a hubiéramos decir? terminado ahí. No. Bueno, muy amable. Naciste en Núñez y Sí. siempre recorro un poquito tu origen, ¿no? Y tuviste un papá alemán, Sí. de Berlín que huyó de su lugar, Sí. judío, con una mamá oriunda de Italia, pero que Sí. además es hija de un gran magnate del Cairo. Sí. Todas No, esas- yo no diría gran magnate en este momento, me van a secuestrar. No, era un no. gran magnate del Pero Cairo. era. No era un gran magnate del Cairo. Ella está loca. No. Bueno, pero ¿qué era? era un hombre que estaba en una muy buena posición, que vivía en Europa y que había nacido en el Cairo, sí. Eso es así. Bueno, perdón. A veces mi fantasía era un gran magnate del Cairo. Mi fantasía crea monstruos y magnates. Y magnates, bueno, Sí. pero ¿cuáles fueron sí, los sí. componentes de esa mezcla de culturas que sentís hoy en vos? Mira, una herencia no recibida en un punto, porque como muchos hijos de europeos o de no europeos, gente que se tiene que ir de sus tierras y todo eso, uno hereda información, sensaciones, imágenes, fantasías que va creando en función de lo que le cuentan, de fotos que ve, de libros que ve, de cosas, pero en definitiva hay una suerte de desarraigo, que no es solamente el desarraigo de tus padres, sino es el desarraigo de una cierta historia de la cual vos te sentís desarraigado, porque no tenés manera. Entonces se tomarla. construye de a pedacitos, de anécdotas, de presentimientos, de fantasías, de collage, de cosas que uno arma. Por eso la palabra desarraigo para mí es una palabra muy, muy valiosa hoy día, y después de estar haciendo red, Rothko, que es el personaje que hago en la obra, que es un pintor, dice en un momento desarraigo, y le da un énfasis. Y yo después, leyendo la obra de él, los escritos de él, habla que el desarraigo es un lugar indispensable para el arte, porque justamente hay una intención inevitablemente imposible, que es la de volver a la casa. Y que el acto artístico tiene una intención de volver a un presentimiento de hogar primero que uno tuvo. Pero para que eso exista, Tiene que haber desarraigo. Así que lo que siempre viví como una especie de penuria o justificación para dar pena, que también me ha gustado bastante, después lo comprendí de otra manera. Como ¿Lo tomaste a favor? Lo tomé a favor y lo tomo como algo de lo más humano que hay, que es la sensación del desarraigo, porque si no el hombre no hubiese construido ese paraíso del cual Dios lo echó. Vos hablas siempre de lo humano y de llegar a ser cada vez mejor ser humano, o más ser humano, ¿no? Más humano. ¿Cuáles son esas búsquedas, digamos? ¿Qué tiene que tener un ser humano que no puede dejar de tener, ¿no? Pensar. Lo mejor que nos puede pasar. Pensar. Además de lo que es la existencia y el fenómeno de la vida, no es así que es orgánico y que vos decís, bueno, comer, dormir, en fin, lo que hace que el organismo siga vivo, pero también la vaca quiere eso.
Entonces, Nosotros nos la pregunta es, diferenciamos de la vaca. bueno, hay que hacer un trabajo. Ojo con la Para cabra. eso, Sí, la cabra ya me la monté, como bien sabrán. La vaca me cuesta más subir. Es más difícil. Tengo 58. Ya hay como una intención y el cuerpo frena. Qué cada vez joven más. que sos. Sí, soy muy joven. Sí. 58, por Sí, favor, un soy, pibe. Soy un pibe. No hablemos de edad. Totalmente. La edad no existe. Bueno, lo que sí sé que sos es muy obsesivo con tu trabajo militante, Sí, sí. ¿no? De alguna manera, una Sí. forma de trabajar con la actuación, con principios muy claros relacionados con esa forma de trabajar. ¿Cuál es esa caja donde están esos principios? ¿Cuáles son esos principios? ¿Cuáles son esas reglas que tenés? Mira, son fundamentos que cada cual construye y que yo te diría que me gusta mucho, estoy muy enamorado de una frase que me han regalado últimamente, que es una frase de Paul Celan, que dice, en la inconsistencia apoyarse. Y que es una frase que tengo la dicha de que me la están ayudando a comprender a través de un trabajo con un grupo de filosofía. Y entiendo que un principio es como un axioma. Uno construye algo y a partir de ahí lo decidió y trabaja en función de esos principios, que pueden ser infinitos y múltiples, que lo son, de hecho, y que están sostenidos sobre una nada, digamos. Principios que me fueron ayudando desde muy chico. Cuando Agustoni, mi primer maestro de teatro, me sentó en su departamento, en su casa, porque quería hablar conmigo acerca de mi comportamiento, y me dijo, ¿qué vas a decidir? Me dijo, hacer una carrera. ¿Qué crees vos que es una carrera? ¿Cuánto tiempo pretendés que dure esa carrera? ¿Y qué vas a hacer para que sea para toda la vida? Yo tenía 17 años, todas esas preguntas, imagínate. Sí. Pero Eran rarísimas. Pero fueron todas cuestiones cuando leía a Stanislavski, decía el alma, la naturaleza humana y el alma del humano. Y yo decía, ¿qué será eso? Cuando escuché una frase que era, después de 30 años un actor cuando sube al escenario es para quedarse. Era una frase hermosa, pero hoy por hoy digo, ¿será esto a lo que se referían? ¿Será esta sensación de estar con mayor plenitud? ¿Será esta sensación que no es la de querer salir corriendo a pesar de que haya miedo? Son pequeñas frasecitas que fueron apareciendo en mi cabeza a través de maestros, que fueron construyendo en mí una decisión y un principio, ¿no es así? La búsqueda del entendimiento, la búsqueda de lo que yo siento como verdadero o personal. Nada, ser un actor relajado, ocuparme de entender qué es eso de ser relajado, qué es esto de pensar. Cuando uno de mis otros grandes maestros, Fernández, me decía, pensá, Julio, y yo no entendía a qué se refería con pensar, porque yo sentía que estaba pensando. Esta digamos, disciplina, esta forma en la que planteas la actuación y la forma del ser humano de pensar, que tenemos que profundizar, pensar. Es difícil de poner en práctica hoy en un mundo que ha dejado de pensar bastante. Por ejemplo, en el mundo de la televisión, en donde hay muchos que no quieren pensar, que quieren subirse a la escena y que piensan que no es necesario pensar, porque es televisión, o tener, digamos, un entendimiento de la escena distinto para que la cosa salga como sale, por ejemplo, en Farsantes, como salió en Farsantes. Yo ahí prefiero correrme de lo que preguntás, no correrme, quedarme en lo que preguntás, pero, digamos, diferenciar. Yo entiendo que no hay un espacio en sí mismo posibilitador o no de pensamiento. Conozco muchos lugares que aparentemente se alejan de la televisión y creen que por eso ya adquirieron valor porque no están en la televisión. Totalmente. ¿No es así? Y que eso ya asegura en sí mismo pensar. Pero siguen sin pensar. No lo creo que sea Claro. así, ni tampoco creo que un espacio televisivo no tenga la posibilidad de que cualquier ser humano en cualquier momento haga el intento de pensar y produzca inclusive un hecho de pensamiento, primero. Sí entiendo que hay ciertas tendencias, corrientes, ¿no es así? O formas de energías, trabajo. o forma de trabajo. Pero aún que yo soy el de la idea de sostener esto, que también, como te digo, es algo que yo decido sostenerlo y lo sostengo, que es que no querría poner en la palabra televisión, ¿no es así?, los atributos de la no posibilidad de pensar.
ni tampoco en otros espacios los atributos de sí poder pensar. Sí entiendo que puede ser más difícil o menos difícil, pero sí respondería que, a lo que preguntás, que estamos en una época de una enorme dificultad para pensar, donde ha ganado de una manera brutal las consecuencias de lo que se llama globalización, de lo que se llama liberalismo, etcétera, etcétera, y que es tan poderoso el momento que inclusive tiene en su interior, ¿no es así?, la posibilidad de llamarse al mismo fallado. O sea que es como... y sí, yo creo que estamos en un momento brutal. Y sí, sin lugar a dudas, estamos en un momento además de un profundo... y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pero, es así. Claro, pero el tema era ser obsesivo, exigente y riguroso, quizás no esté tan en boga, ¿no? Como tan de moda, que no sea algo natural en el ambiente. Bueno, yo creo que el tema tiene que ver con dónde se pone esa obsesión, porque la obsesión es casi una característica de muchos. Yo sí creo que soy de la idea de comprendernos a nosotros entendiendo dónde está ubicado el otro, sobre qué principios está ubicado y en función de eso comprender el camino que está desarrollando. El problema es cuando vos te advertís que hay principios, dichos y actos que no corresponden a esos principios. Exactamente. Entonces ahí decís, ahí estamos en un problema porque finalmente aparece él y ¿qué le vamos a hacer? Claro. Y con ese famoso ¿qué le vamos a hacer? ¿No es así? Nos vamos protegiendo unos a otros en una especie como de debilidad. La imposibilidad. Que hoy, ¿no? que hoy está muy alimentada también. Porque entre otras cosas aparece el famoso cuidarse, bueno, por lo menos cuidarse. ¿No es así? Cuidarse del otro, cuidarse de esto, cuidarse de aquello, evitar aquello. Y la amenaza que tiene el propio sistema nuestro de advertirte que es esto o que eres peor. Entonces estamos en una situación compleja hoy para mí los humanos. Y no podemos resistir, y nos cuesta resistir, digamos, ese pensamiento, ¿no? Lo que pasa nos cuesta que es seguir muy poderoso, manteniendo ese lo que pasa pensamiento. Que es muy poderoso. Esa idea de pensar, de profundizar, de mejorar, de hacer las cosas mejor. Y sobre todo porque contenemos en nosotros la idea de la cantidad, que es la cantidad de adherentes que tiene eso. Claro, ese es el problema. Entonces, creados a propósito también, bueno, pero ¿no? ¿por Con qué la falta de educación. Aparece un pensamiento y es, che, esto debe... Entonces uno quiere hacer un proselitismo del pensamiento. Claro. Y el pensamiento tiene un ritmo muy diferente a lo que es una revista mediática. Totalmente. Entonces, puedo decir, bueno, ahí hay una pelea o una pulseada que está... donde el pensamiento está acá pero bueno... Pero hay que resistir. Bueno, Por ejemplo, haciendo esta obra, Red, en donde interpretás a Rothko, es una manera de sostener y de resistir, constantemente, ¿no? dice cuestiones así. Cuando le dice su asistente, a la gente le gusta. Y él dice, la gente. A la gente le gusta, claro, le gustan cosas lindas. Él no critica el problema de la gente. Digamos, porque la gente. Pero el problema es cuando el pensamiento de las personas que, por ejemplo, yo no le pregunto a una persona cuál es el problema del arte, cuando esa persona no está involucrada en el camino del arte. Claro. Yo no molesto a las personas con eso, pero sí a los artistas. Claro, por supuesto. Sí a nuestros contemporáneos. Vos decís que es un tipo atractivo porque es un ser humano exitoso e imperfecto y que esa polaridad lo atormenta, ¿no? Esa imperfección permanente y la búsqueda de la perfección es una de tus características que por ahí te puedes sentir también de alguna manera involucrado con Rothko, ¿no? Sí, yo, como te dije, yo creo que esto del desarraigo, ¿no? Hay como una fantasía de un mundo perfecto, del cual estamos afuera y en situación de desarraigo, a la cual uno quiere volver. Yo no soy de la idea de volver para atrás, digamos. Yo tengo una idea de seguir, ¿no es así? Y yo tengo en mi naturaleza la ilusión todavía del paraíso. Y me gusta pensarlo. Estoy seguro que no me va a gustar alcanzarlo.
porque cuando lo alcance no va a tener para nada la forma que yo imaginaba. Así que prefiero seguir construyéndolo así, imperfecto. Ahora en el 2014 hiciste también una exposición, porque además de todo lo que haces, de ser un dramaturgo, director, maestro de actores y un actor, una exposición en la que JHC hiciste en la Galería Rubers, ¿no? 42 dibujos y pinturas realizadas, ¿no? Entre el 87 y el 2003. ¿Qué te define como artista plástico? Mira, yo no tengo ninguna definición. Soy una persona que no ha sido no me he involucrado mucho en el mundo de los plásticos, digamos, del mundo de la plástica. Pero sí he trabajado enormemente en el interior de lo que es el problema de la plástica. Para un actor, involucrarse en lo que es la administración de la pintura es un problema, porque va a ser siempre muy complicado poder que su trabajo sea observado por fuera de la condición del actor. Pero debo decirte que trabajo mucho, soy muy ecléctico en el trabajo que hago y en el que he realizado y en el que voy a realizar. Debo decirte, lo voy a decir yo de mí mismo, porque como nadie lo va a decir, más vale que lo diga yo. Que Por supuesto. Me considero con mayor condición para la plástica que para la actuación. Wow. Entonces, absolutamente lo considero así. ¿por qué? Porque lo siento de esa manera. Yo creo que ¿Sentís tengo, más cómodo, más relajado? No más cómodo, más dotado. Yo me considero un actor que he tenido que trabajar mucho y que trabaja mucho con sus problemas, con su temperamento, con muchas cuestiones. Y yo me siento en el mundo de la plástica que de alguna manera hay algo que se me dice: podés más, estás más habilitado. Parece extraño esto, porque se dirá seguramente, si hay alguien que vaya a mi funeral, fue un actor que pintaba, no es así, pero yo diría que soy un pintor que hizo de actor. Bueno, pero también tiene sentido con lo que dijiste antes, que tiene que ver con que siempre estás buscando ese paraíso y que preferirías no encontrarlo. Muy posiblemente. Entonces, y tengo la dicha de hacer una de obra que haga un pintor. La actuación nos da el paraíso a nosotros. Bueno, no lo sé si ese es tu paraíso, pobrecita. Sí, yo tengo mejores lugares. Te aseguro que cada vez que veo una actuación, una interpretación tuya, es un paraíso. Bueno, gracias. ¿Se puede aprender en la ficción situaciones de la vida real, sentimientos? ¿Se puede avanzar en cosas internas a través de la ficción? Porque sin lugar a dudas. ¿Vos decís por lo que yo dije? Sí. Digo porque dijiste que, bueno, que nunca habías, cuando ganaste el Martín Fierro... Pedí disculpas a varias personas a quien yo amé, porque yo nunca pude articular una escena con tanta libertad y uno me podrá decir, bueno, parece ser que para que hagas esas escenas hay que pagarte. Me pueden llegar a decir, pero si era cuestión de pagarte un caché, nosotros tal vez me lo pagaban. Te lo deben haber dicho después. No, a mí no, te aseguro que no. Y sí, sin lugar a dudas, a mí me parece que nuestro arte posibilita mucho más que hagamos algunas escenas con mucha más plenitud de la que nos animamos a hacer en la vida. Yo he hecho escenas, por ejemplo, con Benjamín, ¿no es así? O mismo con mi hijo. Yo tengo un sentimiento muy grande paternal y tengo una relación muy profunda con el vínculo padre-hijo. Y yo he podido desarrollar con el Chino Darín, a quien aprecio enormemente. Yo a veces me he encontrado y he agradecido tanto que se me han dado escenas donde yo pudiese articular este afecto paternal que tengo. Que yo en la vida, con mucha dificultad, primero no tengo hijos, pero además, aunque los hubiese tenido, yo no sé si hubiese tenido la libertad y la plenitud para poder expresarlo. Y en la vida yo he hecho escenas de afecto con Benjamín, donde yo me he descubierto que yo, si miraba así, es porque es un sentimiento que yo reconozco en mí. Pero la escena me permitía articularlo con una plenitud que a veces la vida no da. Porque te da más miedo involucrar. O porque estás en lo social y estás atravesado por otros lenguajes, por otras cuestiones, ¿no es así? Y además, porque trabajar como actor se me paga para que comunique algo de mi alma. Y en la vida se te castiga a veces cuando comunicas algo del alma. A mí me parece que la diferencia es bastante importante. Eso es muy bueno, es muy bueno. Porque, bueno,
te quiero Sí, regalar. Sí. Porque viste que, mira, estas latas están intervenidas por Marta Minujín. Cabrales siempre está cerca de las expresiones artísticas y esta vez convocó a Marta Minujín para que intervenga estas latas. Por eso quiero regalarte una Bueno, te agradezco muchísimo. para vos. Muy linda. Y vamos Muchas a gracias. ir a un corte. Quiero decirles que Cabrales, siempre cerca de las expresiones artísticas, esta vez eligió a Marta Minujín para que interviniera estas latas que pueden encontrarse en cualquiera de los lugares Cabrales, en cualquier supermercado y en Cabrales Online. Enseguida volvemos, vamos a ir a un corte, pero no dejes de ver un cachito, un pedacito de este informe que luego vas a poder seguir viendo en rush.perfil.com/Mariana. Enseguida volvemos con el señor Julio Chávez. Un lujo. Desde aquí, desde la Usina Cultural, vamos a ver la presentación del libro de Tini de Bucur, una amiga de toda la vida, que acaba de escribir Mujeres Felices. ¿Cómo se hace para ser una mujer feliz? Yo creo que la mujer es la que ordena, es la que ubica, es la que... Y si esa mujer es feliz, sus hijos son felices, su marido es feliz, una mujer que no pide, que no reclama. ¿Y cómo se hace? Yo creo que el gran secreto es poner en marcha todo lo que uno quiere hacer en la vida. Bueno, Julio, te pido, como siempre, terminamos este programa con una frase que nos regales, nos escribas para que nos quedemos pensando. Elegimos una música para vos que nos van a hacer escuchar. Mirar con subjetividad es ser tuerto. Mirar con objetividad es ser ciego. Por favor, autógrafo. Julio Chávez. Mirar con subjetividad es ser tuerto y mirar con objetividad es ser ciego. ¿Y ahora cómo entendemos esto? Así. Explícamelo. Así, porque para mí, por lo menos que tengo y que pertenezco al mundo del arte, la objetividad No existe. En cambio, la subjetividad es verdaderamente la posibilidad de poder ver un mundo de alguna manera. Muy y cuando uno quiere ser objetivo, muy bueno. pero se lo tuve que explicar. Pero me lo explicó y todo. Quiero decir que ella está arriba de tacos De muy tacos altos solamente. y sobre una plataforma de 4 metros. Ojo con lo que vas a decir. Te quiero. Nada, eso. Bueno, anteojos de mi marca para vos y una Qué lindo. botellita de champán riquísima que te llevas, que no te gusta nada, ¿no? No, no ¿Champán? me gusta nada. Nada, No, nada. nada. Ya sé. Muchas gracias. Pero de ahora verdad, seguimos gracias. brindando. Mira cómo te hago los Las problemas. gafas. Todos los problemas que Esto me lo te enseñó Cecilia ocasioné. Roth, no decir anteojos, sino decir gafas. Ah, Cecilia Roth. Gafas. Gafas. Lo aprendí, Cecilia. Las gafas. Gracias. Gracias a vos. Sitting here wishing on a cement floor, just wishing